Buen día, people, yo soy Dani. El día de hoy vamos a volver un poco a los temas médicos y vamos a hablar de un libro que pone ante nuestra mirada uno de los avances más importantes en la oncología de los últimos 50 años. Se trata del libro The Breakthrough de Charles Graeber, que habla sobre la inmunoterapia y la carrera para curar el cáncer. Carrera que, en mi humilde opinión, no deberíamos verlo como una carrera, pero ya hablaremos de eso. ¿Y quién es Charles Graeber? Pues es un autor, periodista americano. Pero es que si nos vamos a mirar su biografía, resulta que durante un tiempo estudió medicina también, que ya explica un poco que tenga 2 libros de divulgación científica. Y es que, a decir verdad, este libro está muy bien documentado y las explicaciones están muy bien hechas para entender temas médicos científicos de manera relativamente fácil. El libro se publicó en el 2018 y justo ese año le dieron el premio Nobel a James Allison y Tasuku Honjo, justamente por el descubrimiento de las primeras bases de la inmunoterapia con su aplicabilidad a la medicina. ¿Y de qué va el libro entonces? Pues como ya lo había mencionado brevemente, el libro es una exploración de la historia y la evolución de la inmunoterapia. ¿Y qué es la inmunoterapia? Pues vamos a volver a un poco de Science Time, que hace rato no lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el cáncer nace de nuestras propias células normales. Para entenderlo de manera fácil, alguna de nuestras células de cualquier parte del cuerpo presenta mutaciones que hacen que crezca descontroladamente. Y ese descontrol hace que tengan un aspecto ligeramente diferente a las células normales, que en condiciones normales el sistema inmune puede detectar como algo extraño y eliminarlo. Pero a medida que continúan las mutaciones, el cáncer genera mecanismos de defensa que lo que hacen es suprimir al sistema inmune para que no lo ataque más. ¿Y cómo hace esto? Pues estos son los aportes de los ganadores del premio Nobel, que descubrieron que había ciertas proteínas que expresaban los tumores y que interactuaban con el sistema inmune para dormirlo. Y de estas proteínas hay muchísimos ejemplos y cada vez se entienden mejor y se desarrollan nuevas inmunoterapias para desbloquear este silenciador del cáncer. Algunas de ellas y las primeras que se pusieron en práctica fueron el CTLA4 y el PD1 y PDL1. Entonces, los tratamientos clásicos de quimioterapia lo que hacen es atacar directamente al tumor para intentar matarlo. Pero la inmunoterapia no hace esto. La inmunoterapia lo que hace es desbloquear al sistema inmune para que reconozca el cáncer como algo extraño y sean nuestras propias defensas las que lo ataquen. Y es que la historia detrás de cómo llegamos a saber que nuestro propio sistema inmune podía atacar al cáncer es una larga historia, que es lo que desarrolla en los primeros capítulos de este libro Charles Graeber, porque durante mucho tiempo se creyó que el cáncer al ser derivado de nuestro propio cuerpo, no había forma de que el sistema inmune lo reconociera porque era parte de nosotros, con lo cual todas las estrategias de intentar potenciarlo habían fallado hasta la fecha. Sin saber muy bien por qué, el consenso general es que el cáncer era parte de nuestro cuerpo y no había forma de que nuestras defensas lo reconocieran y lo atacaran. Sin embargo, durante la historia de la medicina, hubo ejemplos de que podía ser que sí que se atacara el tumor. Siempre hubo casos catalogados milagrosos en su momento de gente en quien los tumores se disolvían y desaparecían sin saber por qué. Y los primeros intentos de catalizar esta respuesta los hizo el doctor William Cooley, quien se dio cuenta que en la gente que tenía algunas infecciones, después de desencadenar la respuesta contra la infección, también los tumores que tenían empezaban a disminuir de tamaño. Entonces él generó una toxina a partir de bacterias para intentar activar el sistema inmune, que evidentemente no funcionó. Todavía no sabíamos cómo hacer que funcionara. Y eso desencadenó un escepticismo en la comunidad. Y durante el siglo XX, que es cuando se desarrolla la oncología, quedó enterrada la posibilidad de que el sistema inmune pudiera jugar un rol. Y se empezaron a desarrollar todas las quimioterapias y la radioterapia, que fue la base del tratamiento y lo que se intentó promover. Y aquellos que pensaban en desarrollar la inmunoterapia fueron relegados de la comunidad científica. Pero siempre hay alguien que lleva la contraria y que tiene convicciones e ideales firmes y que cree en lo que hace. Y a través de esta gente llegamos hasta nuestros días, hasta los ganadores del premio Nobel, quienes vieron, como ya explicamos en nuestro momento, que el sistema inmune sí que se podía activar, pero que estaba silenciado, y que bloqueando esa interacción se reactivaba y podía ser que tuviera un papel.
Es allí cuando nace la revolución moderna de la inmunoterapia en oncología, porque se vio que funcionaba en algunas personas. Y como todos los nuevos descubrimientos, todas las nuevas tecnologías, hubo un subidón, un hype excesivo que llevó a creer que podría funcionar para todo y que por fin la cura del cáncer había llegado. Y después de todo ese subidón, como siempre, hubo el momento de estrellarse contra la realidad, que es que el cáncer sigue siendo mucho más complejo de lo que pensamos, y que lo que funciona en unas cosas no funciona en otras, y que no es una misma enfermedad cada tipo de cáncer. Pero aún así, a pesar de este choque de realidad, lo vemos en el día a día, pacientes en subtipos tumorales específicos en los que sí hay posibilidad de funcionar, que obtienen respuestas que eran impensables con la quimioterapia. Son respuestas casi diríamos que milagrosas. Y aunque es difícil de hablar de curación, casi que estaríamos hablando de que gente podría estar curada. Pero como a los oncólogos no nos gusta generar falsas expectativas, esa palabra no está en el vocabulario. Nos gusta más usar la frase de respuesta completa mantenida. Porque es que ¿quiénes somos nosotros para jugar a ser Dios y decir que alguien está curado? No vaya sea que nos equivoquemos y nos llevemos un chasco. Pero bueno, volviendo al libro, después de explicarnos un poco cómo fue ese desarrollo, lo que empieza a hablar ya es de las personas que estuvieron detrás de la fase clínica, es decir, de cuando esa ciencia se transformó en una realidad para los pacientes y de historias de pacientes que recibieron el tratamiento, que estuvieron en los ensayos fases 1, que son los ensayos iniciales, que son los primeros ensayos en humanos que se hacen cuando se está probando un nuevo fármaco. Y en ese sentido, nos hacen ver que detrás de cada paciente y de cada médico hay una historia personal interesante, que yo siempre le he pensado, que cada persona podría escribir su propio libro con su vida. Pero en ese mismo orden de ideas, después de estar aprobado y de que las aprobaciones, incluso a día de hoy, siguen ampliándose en diferentes tipos tumorales, sabemos que no es la solución para todo. Y esta última parte del libro habla de los desafíos actuales en la investigación del cáncer. Que aunque en el siglo XX y a principios del siglo XXI se sigue hablando de una carrera para buscar la cura o se sigue hablando de la lucha contra el cáncer, cuando tú estás en el día a día realmente no es una carrera y realmente no es una lucha, porque no hay que luchar contra nada. Como dije al principio, el cáncer es parte de nuestro cuerpo y forma parte del envejecimiento, con lo cual no estoy yo seguro de que haya que luchar contra nuestra propia naturaleza mortal. Sí que hay que avanzar en pro de que cada persona pueda tener la mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible. Pero esa imagen de que esto es una lucha solo ha dejado gente destrozada por pensar que la perdió, cuando en realidad somos mortales. Y en ese sentido hay muchos libros al respecto, que yo creo que hablaré en otra ocasión de un libro que justamente se llama así, Siendo Mortal. Y otro libro más del cual también quiero hablar que se llama La forma en que morimos ahora, en el cual se aborda y se critica esta visión moderna de querer ser inmortales y de intentar ocultar que la vida es misterio, que la vida está llena de sufrimiento, pero que en medio de ese sufrimiento podemos encontrar propósito y podemos encontrar realización, que también se hila con mi último video de Marco Aurelio y el estoicismo, que pueden ir a verlo. En fin, para no alargarlo más, este ha sido el cuento de hoy. Ha sido un cuento un poco más serio de una enfermedad que a día de hoy es muy relevante y que nos puede ilustrar un poco más acerca de esos desafíos, pero a la vez de esos beneficios y de esa esperanza en que podemos seguir avanzando, pero ese punto de humildad de que no lo sabemos todo y de que probablemente nunca lo lleguemos a saber. Así que ya nos vemos la próxima para hablar de otro cuento.